El nuevo modelo adaptador Pflux 2 permite generar y editar imágenes usando el magnífico modelo Flux 2 desde tan solo 4 pasos. Y esto nos permite acelerar drásticamente nuestro tiempo de renderizado, con un consumo por debajo de los 6 GB de VRAM en el modo edición y aproximadamente 12 GB en el modo de texto a imagen. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a necesitar descargar los modelos de Flux 2, a ser posible cuantizados en formato GGUF, el modelo Clip, que será el Mistral 3, y el BAE de Flux 2. Todos estos modelos podéis descargarlos siguiendo las instrucciones del vídeo que os dejo en la parte superior. Pero además debemos descargar el modelo adaptador para Pflux 2. Lo descargaremos en la carpeta Models LoRaS con el nombre gmflux2-K8-PID-4steps.SafeTensors. Comenzaremos actualizando ConfigUI entrando en la carpeta Update y haciendo doble clic sobre el fichero update.configui.bat. También debemos actualizar todos los nodos entrando en el Manager y pulsando sobre el botón Update All. Pulsamos sobre el botón Restart y confirmamos. Confirmamos de nuevo para refrescar el navegador. Descargamos el workflow desde el enlace que os dejo en la descripción. Arrastramos el workflow descargado dentro de la zona de trabajo de ConfigUI. Cerramos el aviso de nodos faltantes y entramos en el Manager. Pulsamos el botón Install Missing Custom Nodes e instalamos todos los nodos faltantes pulsando sobre los botones Install, como podéis ver en pantalla. Una vez finalizado, como siempre, el botón Restart y la confirmación. Una vez finalizado, actualizaremos de nuevo el navegador pulsando sobre el botón de confirmación. Si no aparece ningún nodo en color rojo, ya estamos preparados para usar Pflux 2. A continuación seleccionaremos el modelo Flux 2 que hemos seleccionado. En este mismo nodo seleccionaremos el LoRa adaptador de Pflux 2. En el siguiente nodo seleccionaremos nuestro modelo Clip y más abajo en el nodo Load BAE seleccionaremos el modelo BAE para Flux 2. Continuaremos ajustando el número de pasos. Este modelo funciona desde 4 pasos, aunque yo recomiendo por lo menos usar 6. Si queréis más calidad, podéis aumentar este número de pasos. Ya solo debemos ajustar la resolución e introducir un prompt. Pulsamos el botón Run y esperamos. Podemos apreciar cómo en el modo generación de imagen el consumo de memoria gráfica con este modelo GGUF que hemos descargado es de aproximadamente 12 GB de VRAM y el consumo de memoria RAM se acerca a los 50 GB. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme y este es el resultado. Y aunque en este modo el consumo de recursos sigue siendo elevado, el tiempo de generación de la imagen ha sido ligeramente superior a los 2 minutos, un tiempo más que razonable. Sin embargo, en el modo editor, utilizando una sola imagen de referencia, el consumo de memoria gráfica no llega a los 6 GB, aunque el consumo de RAM sigue siendo muy alto. Editando con 2 imágenes, el consumo de memoria gráfica supera ligeramente los 6 GB, pero el tiempo de generación con mi gráfica, una 3060 con 12 GB, se amplía hasta llegar a 5 minutos. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. En definitiva, Flux 2 es uno de los mejores modelos de edición en la actualidad. El consumo de memoria gráfica y de memoria RAM siguen siendo elevados, pero con este nuevo sistema al menos podemos reducir drásticamente los tiempos de renderizado. Y eso es todo en este vídeo.
Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye. No doy con la tecla, mis prompts siempre me salen mal, mis loras apestan, no me funcionan.